vamos a iniciar una serie de reflexiones sobre el matrimonio, sobre la familia humana y sobre la vida humana. Lo que podríamos titular el Evangelio del matrimonio, de la familia y de la vida en lenguaje del Papa San Juan Pablo II. Cuando tratamos estos temas, habitualmente se puede pensar que nos referimos a la vida privada de las personas, que no tiene ninguna trascendencia cuando tenemos que resolver la convivencia entre todos y la vida en la sociedad. No es así. Tanto el capítulo de la vida humana como del matrimonio y de la familia forman parte de lo que solemos llamar la doctrina social de la Iglesia, o la moral social, lo cual significa lo siguiente. La vida humana es la base misma de la sociedad. Para que sea custodiada, necesitamos del matrimonio, del padre y de la madre, y de la comunión más amplia que llamamos la familia como comunión de personas. Por tanto, estamos tratando temas que no se reconducen simplemente a las decisiones privadas de las personas, sino al constituirse de la misma sociedad. El peso específico de cómo tratamos la vida humana, de cómo miramos el bien social que supone el matrimonio y lo que es la justicia para los nacidos que deben ser educados, que es la familia, ello decide el futuro de lo que es la misma sociedad. El Papa San Juan Pablo II solía decir: la familia es el futuro de la humanidad. Por tanto, estamos tratando temas que son muy básicos, pero muy importantes para la vida personal, para la vida familiar, para la vida social y también para lo que llamamos la vida política, que tiene que gobernar el espacio común que es la sociedad. Hoy sufrimos, dentro de lo que es la doctrina social de la Iglesia, una crisis bastante profunda respecto a cuestiones que nos conciernen hoy en el tiempo que estamos viviendo y la cultura que estamos sufriendo. Recordad que cuando empezamos a hablar de doctrina social de la Iglesia, más allá de lo que nace del Evangelio, de los santos padres y del magisterio de la Iglesia, León XIII, en su encíclica Rerum Novarum, planteó cuál es hoy la justicia respecto a todo lo que nos pasa, cuál es la cuestión más importante. Entonces era la primera revolución industrial y él pensó que la cuestión más importante era tratar la cuestión obrera, la cuestión del proletariado. Por eso él escribió la Rerum Novarum. Más adelante, después de la Segunda Guerra Mundial, el Papa San Juan XXIII, viendo la Guerra Fría que llamamos entonces, escribió su encíclica Pacem in Terris, porque el tema que preocupaba verdaderamente era el tema de la paz. Y así los distintos pontífices, hasta llegar a Pablo VI, por ejemplo, que escribió la Populorum Progressio para hablar del desarrollo de los pueblos con una mirada especialísima a los pueblos más subdesarrollados o aquellos que necesitan más el apoyo de todo. Bueno, pues igual que estas cuestiones, o las que trató después el Papa San Juan Pablo II, cuando hablaba de la familia o de la actividad humana, del trabajo, pues son cuestiones de las cuales depende el presente y el futuro de la sociedad. Bueno, pues esta cuestión, matrimonio, familia y vida, la enmarcamos en ese mismo contexto. He dicho que estamos en una crisis cultural. El Papa Benedicto XVI, en uno de sus escritos encíclicas, la Caritas in Veritate, dice: hoy la verdadera cuestión social es la llamada cuestión antropológica, o lo que es lo mismo. ¿Qué imagen tenemos del hombre, varón y mujer? ¿Y qué imagen tenemos de la dignidad de la vida humana? Esta es la cuestión social más importante, porque nuestra cultura ha hecho una serie de reduccionismos respecto a lo que es la consideración del hombre. Es lo que se llama técnicamente un dualismo antropológico. ¿Qué significa esta palabra? Significa que hoy el cuerpo, que es exaltado con la llamada cultura del cuerpo, la exaltación del cuerpo, se piensa que simplemente es un instrumento en manos de la libertad individual o de la racionalidad, de tal manera que niega la unidad de la persona. Por eso hemos de partir ahora de lo que en el lenguaje mismo del Papa San Juan Pablo II él llamaba la antropología adecuada. ¿Qué imagen tenemos del hombre, varón y mujer? ¿Qué hemos de decir de la persona humana? Hay dos maneras de afrontar este tema. Lo que dice de sí la cultura materialista es que venimos del azar y venimos, por tanto, de una evolución que ciegamente ha dado origen a lo que después llamamos un animal superior, que es la persona humana.
Por tanto, hemos sido creados puramente por azar, por complejidad cada vez mayor del cerebro humano, que ha dado de por sí el acto inteligente, y como si el alma fuera simplemente una emergencia de la materia. Es una visión que llamamos materialista y que no da razón y justicia de lo que es el misterio de la persona humana. Los creyentes, los católicos en este caso, lo que afirmamos es el hecho mismo de la creación. Y por eso decimos, y este sería el tema a tratar esta mañana, hemos sido creados por Dios y hemos sido creados por amor. De tal manera que toda nuestra configuración en la unidad cuerpo-espíritu está pensada para amar y para ser amados. ¿Cómo lo dice la Sagrada Escritura? Sabéis que la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, tiene dos relatos de lo que es la creación del hombre. En el primero, que lo que llamamos relato sacerdotal, dice que Dios, Yahvé, creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Qué significa esto? ¿La imagen de quién? La imagen de Dios mismo, que en el relato genesíaco dice, en un momento de reconcentración de Dios sobre sí mismo, dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Por tanto, ¿qué es el hombre? El hombre es un ser creado. Y un ser creado a imagen de Dios, que es comunión de amor, Santísima Trinidad, después ya de la revelación completa en Jesucristo. Por tanto, hemos sido pensados, toda nuestra persona en la unidad cuerpo-espíritu, desde el amor y para amar. Eso es la persona. ¿Y cómo amamos? Simplemente con nuestro espíritu o en la realidad total de lo que somos cuerpo-espíritu. Bueno, por aquí la primera tesis de la antropología adecuada o de lo que llamaríamos la teología del cuerpo es que el hombre fue creado en la unidad cuerpo-espíritu. El relato yavista del libro del Génesis lo expresa de una manera bellísima. Dice, formó Yahvé de barro una figura humana y le dio aliento de vida. Y fue un ser viviente. Aquí hay dos elementos. El barro, que le da figura de hombre, y el aliento de vida que le da Yahvé para que sea un ser viviente. Desde ahí entendemos que la persona humana, que resume todo lo que hay en la creación, da, además de lo que son los elementos de la creación, un elemento nuevo, cualitativamente nuevo, que es el alma. Le sopló aliento y fue un ser viviente. La persona, por tanto, es unidad, cuerpo y espíritu. Y hemos de salvaguardar tanto la dignidad del espíritu, el alma, y la dignidad del cuerpo. También el cuerpo, unido intrínsecamente al alma, forma parte del ser imagen de Dios. No es que Dios sea corporal, Dios es espíritu, pero el cuerpo es cuerpo humano que está totalmente llevado adelante por el principio vital que es el alma. Por tanto, el cuerpo ha sido pensado por Dios también, configurado como varón y mujer, como diremos después, para ser imagen misma del amor. La primera tesis, por tanto, frente a una cultura que reduce al hombre a ser simplemente individuo y que viene del azar y de la materia sin más elementos cualitativos, la primera tesis es la unidad de la persona. ¿Y cómo es esa unidad? Esto es verdaderamente importante porque hoy se suele hablar no solo de la autonomía radical del individuo, sino que la libertad tiene decisión para hacer del cuerpo lo que quiera, configurarlo como quiera, decidir ser de una manera o de otra. Es así. El cuerpo no tiene ninguna gramática, no tiene ningunos significados profundos, no está pensado desde una finalidad que le es propia. Pues no es así. Es decir, no podemos decir simplemente que tengo un cuerpo como si fuera el instrumento de mi propia libertad para hacer de él lo que quisiera. No es así. Y es muy sencillo demostrarlo. Es decir, en el conocimiento mismo sensitivo, nosotros, igual que un instrumento, pues no sé, un instrumento musical, uno coge una guitarra y hace con ella lo que quiera porque es un instrumento y la hace sonar. En el conocimiento sensitivo no es así. Nosotros tenemos una cierta pasividad, es la realidad la que nos impacta y desde ahí nosotros conocemos. Y por tanto el instrumento no está al servicio de nosotros mismos, sino el conocimiento se da porque en el fondo somos impactados por la misma realidad. Es lo que llamamos el realismo en filosofía o el realismo católico. Bueno, pues la primera tesis. La persona humana es una unidad cuerpo-espíritu. No hemos de pensar, porque esta es una realidad que nos haría desmerecer el misterio de lo que somos, no hemos de pensar que el alma está ahí, el cuerpo lo promociona la unión del varón y de la mujer.
la unión de que llamamos fecundación del espermatozoide y el óvulo, y el alma viene después. No, no es así. Sino en un único acto de ser se da lo que llamamos la fecundación, donde aparece el que es, en este caso, Juan Antonio, como yo me llamo. Por tanto, la unidad es desde el origen, es desde el inicio, y es un único acto de ser. No es que el alma se crea por parte de Dios independientemente y el cuerpo lo crean los hombres independientemente, sino en un único acto de ser aparece la persona humana. Bueno, pues esto hoy en nuestra cultura, por lo que llamamos la cultura de separación, está totalmente desmerecido. Y se entiende que el cuerpo es algo que está a merced de la libertad individual y a la pura racionalidad, de tal manera que se puede hacer con él lo que se quiera. No es así, porque hemos sido pensados para el amor, y el cuerpo tiene una disposición, tal como sale del Creador, esponsal, precisamente para vivir el amor. Esto es el designio de Dios en el inicio, pero no podemos olvidar que para hablar de la antropología cristiana o la antropología cristiana, hemos de saber que este proyecto del Creador, que hacía que vivían tanto nuestros primeros padres una familiaridad inmediata con Dios, dice el texto del Génesis, que Yahvé descendía al jardín y paseaba con los hombres. ¿Qué significa ese lenguaje simbólico? Significa la inmediatez de la conciencia respecto a la trascendencia de Dios. Bueno, pues vivían en el paraíso, vivían con armonía por el don de la integridad, por el don de la santidad, donde el espíritu tenía la fuerza suficiente para mantener al cuerpo y hacer que, a través del cuerpo, la mirada de Adán viera a la persona, en este caso a Eva. Por eso dice que iban desnudos y no se avergonzaban. Pero esto que es el don de la integridad, que es el don de la armonía inicial, que es el don de la inocencia, se perdió por el pecado. El pecado, en los dos relatos del Génesis, pues el Señor les dijo a los primeros padres: os coloco en el jardín para que lo cuidéis. El jardín es imagen del mundo. Podéis comer de todos los árboles. En el centro del jardín estará el árbol de la vida. Comeréis de sus frutos y permaneceréis en la vida. Pero no comáis de este árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué significa eso? Pues que ellos, no como dice nuestra cultura, que afirma la autonomía radical del individuo, van a ser seres creados y dependientes de la infinita sabiduría de Dios, quien es el que establece el bien. Tienen que medirse y ser reglados por la sabiduría de Dios, porque eso es el gran bien de la persona. La inteligencia es para conocer la verdad, la libertad es para ejercer el bien, y el bien viene del que es sumo bien, que es Dios, que nos ha pensado y nos ha querido para amar. Tengo que hacer una particular referencia a los relatos del Génesis, porque muchas personas dicen: es que los dos relatos del Génesis son como dos cuentos que explican cosas para personas que no tienen una altura y un nivel de conocimiento científico. No es así. Cuando hablamos del relato sacerdotal o del relato yavista, sabemos que estamos hablando, dentro de lo que es la Sagrada Escritura, de géneros literarios. ¿Qué significa esta expresión? Significa lo siguiente: yo puedo expresar una verdad diciendo, pues bueno, vamos a analizar lo que es el agua. Y al final digo, el agua está compuesta de hidrógeno, oxígeno, en esta combinación. Es una mirada científica constatada por la propia experiencia. Pero puedo también verter verdades de carácter religioso a través de relatos. Y esto es lo que hace el Génesis. Tanto el relato sacerdotal, que distribuye la creación en los 7 días de la semana, como el relato yavista, que es más, diríamos, de imágenes de carácter, diríamos, más antropológico, donde por medio de dos géneros literarios distintos se nos narra una verdad religiosa que no pretende ser una verdad expuesta en un lenguaje científico, sino simplemente darnos a conocer que el hombre no aparece sin la intervención de Dios y, por tanto, no hay persona humana, varón o mujer, sino han sido creados directamente por Dios. Y esto es el salto cualitativo entre una cultura materialista y una cultura que se hace cargo de todo el misterio de lo que somos y sabe que el alma tiene una serie de operaciones que son espirituales y que no pueden ser dadas por la materia, y que esa alma no está independientemente del cuerpo. Formamos una unidad, cuerpo y espíritu. Dañados una vez ya por el pecado, lo que pasa es que todo lo que hay en nosotros, ¿y qué hay en nosotros? Pues si cada uno de los que me escuchan se analizan, verán que hay pues reacciones inmediatas de lo que podríamos llamar
lo más pulsional, lo más instintivo en nosotros. Pues uno tiene hambre y tiene que comer. Si uno tiene sed, pues quiere beber. ¿Esto cómo lo llamamos? Lo llamamos dinamismos simplemente físico-biológicos. Están en el animal y están en nosotros. Pero lo que no está en el animal es que nosotros, teniendo hambre, podemos decidir no comer y podemos ayunar. Si el animal está hambriento, le colocas la comida y come inmediatamente, porque en el animal no se dan los dinamismos espirituales, que son la inteligencia y la voluntad. Por eso, dentro de lo que es la persona en su unidad cuerpo-espíritu, hemos de distinguir lo que son los dinamismos físico-biológicos. Hay otra realidad que se da en cierto modo en algunos animales, diríamos, los que son más elevados en el orden de la creación, que es lo que llamamos el psiquismo, que es el espacio de la afectividad y el espacio de los sentimientos. En una antropología adecuada, quien rige la conducta de las personas no es simplemente el instinto. Nosotros no somos partidarios del naturalismo que dice, pues, allí donde te lleven tus instintos tienes que ir, o donde te lleven los sentimientos, donde te lleve el corazón. ¿Por qué? Porque conocemos que hemos venido a este mundo heridos por el pecado de origen y que estamos heridos por nuestros propios pecados y por el ambiente del mundo en el cual vivimos, por tanto, inclinados al mal. Es verdad que el bautismo nos ha curado del pecado de origen, pero nos ha dejado lo que llamamos la lucha para alcanzar el bien por medio de la virtud. ¿Cómo ordenar lo que se daba ordenado en el paraíso? Es decir, vivir en armonía, ver a una persona y ver no solo el cuerpo, sino la persona. ¿Cómo podemos gobernar nuestros instintos, nuestros sentimientos y dirigirlos hacia el bien y hacia la verdad? Bueno, pues eso es la obra de la redención. Por tanto, cuando hablamos de antropología adecuada, hemos de decir, hemos sido creados para el amor y por el amor. Somos imagen de Dios, es comunión de persona que es amor. Pero para amar necesitamos también redimir a la propia persona de tal manera que lo que llamamos en el lenguaje paulino redención del cuerpo o redención del corazón, para que los dinamismos espirituales, tanto la inteligencia como la voluntad, que son los superiores, sean capaces de gobernar a aquellos que, siendo buenos y forman parte del equipaje para la acción, los sentimientos y los instintos, estén ordenados para poder ejercer el bien, para poder vivir en la verdad y, por tanto, para vivir en el amor. La antropología adecuada, la teología del cuerpo, por tanto, tiene el proyecto de Dios creador. El cuerpo es una realidad constitutiva sexualmente de lo que es la persona humana. Cuerpo es bueno, la sexualidad es buena. Y no puedo decir simplemente tengo un cuerpo y con él hago lo que quiero, sino que soy corporal y a la vez espiritual. Y el cuerpo ha sido pensado por Dios desde una gramática y unos significados que nos invitan a amar. Por tanto, cuando vamos concluyendo esta primera sesión, hemos de decir, hemos sido llamados por el amor. Nuestra vocación original es el amor. Pero podemos amar. Ahí está lo que, más allá de la unidad de la persona, necesitamos la unidad en el obrar. Porque si uno se deja llevar por sus instintos, irá donde no debería ir nunca. Si te dejas simplemente guiar por los sentimientos, pues a veces los sentimientos nos traicionan, siendo nobilísimos. Por tanto, hemos de establecer una armonía, y eso es, después de la unidad de la persona en el ser, adquirir la unidad en el obrar. Y esto lo que requiere es la redención del corazón, curar la herida de la concupiscencia, dígase el deseo desordenado, y por tanto poder ejercer la libertad para el amor. No solo pensar el amor. Muchas personas quieren amarse, piensan en el amor y piensan incluso de manera inmediata y para el futuro, pero después a la hora de amar no pueden. No solo no pueden, sino que además quieren perdonarse y no saben. Están viviendo justo lo que es herencia del pecado, lo que es herencia de una herida que hemos de sanar. Y eso se llama redención del corazón. ¿Cómo se sana? Lo iremos explicando poquito a poco a lo largo de estas sesiones. Pero quede hoy como inicio de estas reflexiones que vamos a hacer estas tres tesis. Primero, la persona es una unidad cuerpo-espíritu, donde el cuerpo es personal, donde vivimos una realidad que está configurada y pensada para el amor. El cuerpo y la realidad corporal y a la vez espiritual, que es la persona, ha sido dañada por el pecado y por tanto hemos de rehacer lo que significa la desarmonía que existe entre la inteligencia, la voluntad, los sentimientos y los instintos. Eso se llama redención del corazón.
Y una vez adquirida esa redención, es decir, capacitados por la gracia de Dios que nos redime para poder pensar y vivir en amor, entonces sí, es cuando contemplamos con maravilla las palabras del Salmo. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, y miro al hombre y dice, ¿por qué te ocupas, Señor, del que sería insignificante en el mundo? Pues eso es la maravilla de ser hombre. Dios nos ha pensado para el amor. Es la persona humana el único ser al que Dios ama por sí mismo, y la imagen de Dios la llevamos en nosotros para vivir una aventura que después podrá desembocar en el amor virginal o en el amor esponsal matrimonial. De ahí nacerá lo que llamamos la vocación al amor en el matrimonio y desde el matrimonio la familia. Vamos a darle gracias a Dios que nos ha pensado en su infinita sabiduría. Pensemos en que la imagen perfecta de lo que somos es el mismo Jesucristo que nos ha enseñado a amar. Y no renunciemos nunca a amar con el lenguaje del cuerpo en el amor esponsal matrimonial, con el lenguaje del cuerpo en el amor virginal, viviendo una realidad que es de donación y que tanto la vocación virginal como la vocación esponsal sean un gran recorrido para dar gloria y alabanza a Dios nuestro Padre que nos ha creado por amor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.